Bueno, buenas tardes compañeros y profesor. Voy a presentar mi tema de exposición que es morfología matemática para el extraordinario uno de procesamiento de imágenes que aplica el doctor Julio César Salgado Ramírez. Bueno, primero que nada es importante saber esta definición de qué es una transformación morfológica. Este es un tema que nosotros no vimos tal cual en el temario, sin embargo es un tema muy fácil de entender. Las operaciones morfológicas son operaciones que se aplican al procesamiento de las imágenes a partir de elementos estructurantes, es decir, lo que nosotros conocemos como kernel o como máscaras o filtros. Las operaciones morfológicas se aplican a través de un elemento estructurante y es muy similar el comportamiento a la convolución. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente, y con lo que quiero que empiecen, es que las operaciones morfológicas más básicas son dos, la erosión y la dilatación. Bueno, para que tengan un poco la idea, al iniciar tenemos aquí ejemplos sacados de Tutor de Programación, una página muy buena, y vemos en la primera imagen la erosión. La erosión, como podemos ver, eh, quita píxeles blancos de los bordes en una imagen binaria. Por el contrario, su hermana la dilatación lo que hace es aumentar píxeles blancos en los bordes de una imagen binarizada. Hablando un poquito matemáticamente del tema, tenemos que la erosión se define como la intersección del desplazamiento de los elementos del kernel o el conjunto B sobre los elementos del conjunto A, donde, bueno, A y B representan conjuntos y A representa la imagen de entrada y B representa el elemento de estructura o kernel. Y como ya lo comenté anteriormente y recordando un poco, la erosión se comporta como la convolución. La convolución, como recordamos, hace la suma de productos en la convolución discreta. Sin embargo, la erosión lo que hace es intersectar los valores del elemento de estructura con los píxeles blancos de una imagen a través del operador lógico AND. Y en el caso de las imágenes en escala de grises, se hace por el mínimo de restas. Esto puede sonar un poco complicado, pero en palabras simples, lo que hace la erosión es desplazar la matriz kernel a través de la imagen y un píxel de la imagen original, sea 0 o 1, hablando en imágenes binarias, se considerará 1 si todos los píxeles que caen dentro de la vecindad de la matriz son 1 y de lo contrario, si todos los elementos no son 1, se hará 0, es decir, se va a erosionar. Y como podemos ver en el ejemplo, la erosión elimina píxeles blancos de los bordes. Para programarlo en OpenCV con Python es muy fácil. Primero vamos a definir el elemento estructurante. Para definir el elemento estructurante, lo hice por medio de la función getStructuringElement. Esta función acepta como parámetros la forma de estructura que va a tener nuestro elemento. Y la forma es un rectángulo. Y después la dimensión de el elemento estructurante. La dimensión por lo regular son impares para que el proceso de erosión se pueda hacer de manera correcta. Y para OpenCV con Python es muy fácil aplicar la erosión porque solo se ocupa la instrucción erode, que acepta como parámetros la imagen de entrada, el kernel y el número de iteraciones que va a hacer esta instrucción, cuántas veces va a pasar el elemento estructurante por el píxel. Y como podemos ver en estos ejemplos, en una imagen binaria hecha a mano alzada en Paint, podemos observar que los bordes de esta figura desaparecen, desapareciendo la imagen en la forma totalmente, y los bordes que son más gruesos en la imagen original, cuando son procesados, desaparecen. En las imágenes en escala de grises podemos observar ciertos detalles un poco sutiles. Primero lo que hace es difuminar la imagen y hacerla un poco más oscura, eso sí. Sin embargo, podemos observar en detallitos muy pequeños, como en el sombrero de Elena, que en la imagen original podemos observar esta pequeña raya blanca y en la imagen erosionada ha desaparecido en su totalidad. Bueno, para las imágenes médicas, recuerden que tenemos diferentes tipos de ruidos. Esta primera imagen es un ruido impulsivo. Al fin y al cabo, lo que el ruido nos ocasiona en las imágenes es que no podamos distinguir la información como queremos. Aquí, como podemos observar, se aplica el filtro y desaparecen los puntos blancos, sin embargo, la imagen no mejora en su totalidad. Lo mismo ocurre con esta imagen,
que también representa un ruido impulsivo. Sin embargo, la misma imagen con el ruido sal mejora en gran cantidad. Sin embargo, vemos que no es perfecta porque tiene ciertos puntitos en áreas. Para el ruido gaussiano funciona bastante bien, sin embargo, no elimina en su totalidad del ruido. Y en el ruido pimienta, como vemos, no funciona en su totalidad porque en vez de mejorar la imagen, la empeora. Y bueno, hablemos ahora de la hermana de la erosión, que es la dilatación. La dilatación se define como la unión del desplazamiento de los elementos del conjunto B sobre el conjunto A que representa nuestra imagen de entrada, como ya lo hemos visto. Y es exactamente igual que su hermana la erosión, también se comporta como la convolución, pero la diferencia es que ahora los elementos de estructura de los píxeles se van a unir a través de un operador lógico OR. Y en el caso de las imágenes en escala de grises, se hace por medio del máximo de sumas. Bueno, en palabras simples, lo que tenemos es que nuestra matriz kernel se va a desplazar a través de nuestra imagen y un píxel de la imagen original solo se considerará uno si al menos uno de los píxeles que caen dentro de la vecindad de la matriz kernel es 1. Como podemos ver en el ejemplo, la dilatación aumenta la región blanca de la imagen o aumenta el tamaño del objeto en primer plano, como lo podemos observar en esta parte. Y para programarlo en OpenCV con Python, es muy fácil, utilizamos la misma instrucción para obtener el elemento estructurante y para la dilatación solo se ocupa la instrucción delay, que acepta como parámetros la imagen, el kernel y el número de iteraciones que va a realizar. Como podemos observar, la forma que desapareció en la erosión, en este código, aumenta los bordes de las imágenes. Para las imágenes en escala de grises, lo que hace es difuminar la imagen y aumentar el brillo, como lo podemos observar en esta imagen de Elena. Y por el contrario, en las imágenes médicas, podemos observar que el ruido se hace un poco más notorio en algunas imágenes, como estamos observando en estas diapositivas. En el ruido gaussiano vemos que no mejora en su totalidad, personalmente siento que empeora. Y, sin embargo, en cierto ruido, como es el ruido pimienta, mejora considerablemente la imagen. Bueno, comentarios finales y como conclusión. Al investigar sobre este tema me di cuenta que es un tema bastante emocionante, que tiene mucha matemática detrás y que explicarlo puede ser un reto. Sin embargo, es muy fácil de entender si tenemos conocimientos básicos como convolución. Eh, también las aplicaciones de este tema son que podemos eliminar el ruido en las imágenes, como ya lo hemos visto. Podemos aislar elementos. Si un elemento se encuentra unido a otro, al aplicar erosión o dilatación, podemos eliminar la unión de estos elementos, y esto es muy útil no solo en áreas médicas, sino en inteligencia artificial y demás. Como podemos observar también en las imágenes que vimos, muchas veces no resulta un filtrado de la imagen como esperábamos. Sin embargo, esta es la base para la apertura y para el cierre de las imágenes. Como vemos, la apertura es utilizar la erosión seguida de una dilatación, y el cierre es aplicar la dilatación seguido de la erosión. Y pues eso es todo, y muchas gracias por su atención. Gracias, Cirilo. Pues te pasaste por 48 segundos. Ay, perdón. Pero en términos generales, muy bien explicado. No tengo preguntas. Fuiste muy claro, muy específico. Hablaste de las operaciones morfológicas, tanto en imágenes binarias como en tonos de grises, lo cual está bien. Aplicaste la morfología como filtros, que en realidad así es como trabaja. Elimina el tipo de ruido, es un tipo de ruido en particular, y efectivamente el ruido que no pudiste eliminar, lo elimina o bien la apertura o la cerradura, porque obviamente utiliza los dos operadores básicos, que es la erosión y la dilatación. Y en términos generales, pues ya también comentaste a manera de conclusión la importancia de trabajar con la morfología matemática, y pues bien, Cirilo, me gustó también muy pulcra tu presentación. No sé si quieras comentar algo adicional. No, pues es todo, profe. Muchas gracias.